Ella llevaba a su hermano en brazos, avanzando con pasos torpes por un sendero oscuro y cubierto de neblina. La noche era fría, el viento cortaba como pequeñas dagas invisibles, y el eco de sus pisadas se perdía en el vacío del bosque. Su nombre era Valeria, y apenas tenía 19 años, pero aquella noche se sentía como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. En sus brazos, su hermano menor, Tomás, gemía débilmente, con la frente ardiendo en fiebre. La situación era desesperada. La fiebre había comenzado al anochecer, y no había nadie cerca para ayudar. Su madre había fallecido hacía meses y su padre trabajaba a kilómetros de distancia, dejando a Valeria como la única responsable del pequeño. Sin dinero, sin un teléfono, y con la única opción de cruzar el bosque para llegar al pueblo más cercano, Valeria no tenía más que su determinación y un hilo de esperanza. Las ramas crujían bajo sus pies mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando señales del camino. De pronto, el llanto de Tomás se detuvo, y ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo miró con preocupación. Su hermano tenía los ojos entreabiertos, como si mirara algo más allá de la negrura que los envolvía. «Tomás, ¿estás bien?», susurró, su voz temblando más por el miedo que por el frío. El niño, apenas consciente, levantó una mano temblorosa y apuntó hacia un claro en el bosque. Valeria miró hacia donde él señalaba y, por un momento, pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. Entre los árboles, una luz cálida y dorada titilaba como una vela solitaria en medio de la tormenta. No debía haber nadie allí. Esa parte del bosque estaba abandonada desde hacía años, según los vecinos del pueblo. Algunos decían que estaba maldita, pero Valeria no creía en esas cosas, ¿o sí? En aquel momento, con su hermano enfermo en brazos y la desesperación creciendo en su pecho, las supersticiones no importaban. Tal vez era una cabaña, tal vez alguien podía ayudarlos. «Aguanta, Tomás. Vamos a ver qué es». Avanzó hacia la luz, sus pies tropezando con raíces y piedras, pero sin detenerse. El aire parecía más pesado, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Finalmente, llegó al claro y vio lo que parecía una pequeña casa. Era antigua, con ventanas cubiertas de una tenue luz dorada que se escapaba por los bordes de las cortinas. La chimenea echaba humo, y un extraño aroma a hierbas llenaba el aire. Valeria dudó un instante. Su madre le había enseñado a desconfiar de los extraños, pero ¿qué otra opción tenía? Se acercó a la puerta y golpeó suavemente. «Hola. ¿Hay alguien? Mi hermano está enfermo, necesitamos ayuda». Por un momento, no hubo respuesta. Entonces, la puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando a una mujer mayor de rostro amable pero enigmático. Su cabello era blanco como la nieve y caía en largas ondas sobre un vestido oscuro. Sus ojos, de un color gris plateado, parecían ver a través de Valeria. «Pasa, niña», dijo la mujer, con una voz profunda y tranquila. «Trae al pequeño». Valeria vaciló, pero al mirar a Tomás, cuya respiración era apenas un susurro, dio un paso al frente. El interior de la casa era cálido y acogedor, con una chimenea encendida y una mesa cubierta de frascos y hierbas que desprendían aromas intensos. La mujer le indicó que colocara a Tomás sobre un sofá junto al fuego. «¿Qué le pasó?», preguntó mientras inspeccionaba al niño con manos suaves y expertas. «No lo sé, empezó a tener fiebre hace unas horas. No sabía qué hacer, así que vine buscando ayuda». La mujer asintió lentamente y comenzó a mezclar hierbas en un cuenco. Valeria la observó, hipnotizada por la precisión de sus movimientos. La anciana parecía saber exactamente lo que hacía, como si hubiera tratado cientos de casos como el de Tomás. «No temas. Lo cuidaremos». Las palabras de la mujer eran reconfortantes, pero había algo en su tono que inquietaba a Valeria. Una mezcla de autoridad y misterio que la hacía sentir pequeña. La mujer encendió una vela y comenzó a recitar palabras en un idioma que Valeria no reconocía. El aire en la habitación se volvió más denso, y la luz de la vela parecía bailar con vida propia. Valeria sintió un leve mareo, pero no apartó la vista. «¿Qué está haciendo?», preguntó finalmente.
La mujer levantó la vista y sonrió. Sanándolo. Pero hay algo más, algo que lo acompaña. Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Algo más? La anciana no respondió de inmediato. En cambio, tomó la mano de Tomás y la colocó sobre un pequeño amuleto que llevaba colgado al cuello. El niño, que había estado casi inconsciente, abrió los ojos de repente y susurró una sola palabra. Bellos. La sangre de Valeria se heló. ¿Quién es? ¿Qué quieres decir, Tomás? Pero el niño no respondió. Sus ojos volvieron a cerrarse, y la anciana se levantó lentamente, con una expresión grave. Este niño ha visto algo que no debería haber visto. Valeria sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa? La anciana la miró con intensidad. Hay fuerzas en este bosque, niña. Fuerzas antiguas, olvidadas por la mayoría, pero siempre presentes. Tu hermano las ha despertado, y ahora están aquí. La vela parpadeó violentamente, y Valeria sintió que un escalofrío recorría la habitación. Afuera, el viento comenzó a aullar como si el bosque estuviera vivo. No entiendo, murmuró Valeria, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La anciana colocó una mano en su hombro. Lo entenderás pronto. Pero debes ser fuerte. Lo que sucederá esta noche cambiará tu vida para siempre. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche y el bosque parecía cobrar vida, Valeria comprendió que aquella no sería una noche cualquiera. Había cruzado el umbral de lo desconocido, y ya no había vuelta atrás. Valeria sentía como si el aire mismo conspirara contra ella. La pequeña habitación de la anciana parecía haberse llenado de sombras que parpadeaban al ritmo de la luz de la chimenea. Tomás dormía profundamente ahora, su fiebre disminuía poco a poco, pero sus murmullos inquietaban a Valeria. Palabras sueltas, fragmentos incoherentes que escapaban de sus labios, ellos, oscuridad, ojos. La anciana, que se presentó como doña Eulalia, se movía por la habitación con una calma desconcertante, preparando lo que parecía ser una infusión. Su delantal estaba manchado de hierbas machacadas, y el aroma a romero y ruda impregnaba el aire. ¿De qué estaba hablando Tomás? Preguntó Valeria finalmente, rompiendo el tenso silencio. Doña Eulalia la miró con esos ojos grises que parecían leer su alma. Tu hermano ha cruzado el umbral entre lo que vemos y lo que no deberíamos ver. Los niños, a veces, tienen esa sensibilidad, especialmente cuando su mente está debilitada por la fiebre o el miedo. Valeria sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Está diciendo que vio algo sobrenatural? Eso no puede ser. No creo en esas cosas. La anciana dejó escapar una risa suave, casi triste. No importa si crees o no, niña. Las cosas del bosque no necesitan tu fe para existir. Valeria desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, la noche parecía más oscura que antes, y el viento hacía crujir las ramas de los árboles como si intentaran entrar. Una sensación de inquietud crecía dentro de ella, una voz interna que le decía que algo no estaba bien. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en un susurro. Doña Eulalia vertió la infusión en una taza y se la ofreció a Valeria. Primero, necesitas fuerza. Bebe esto. No es momento para debilitarse. Valeria tomó la taza, pero no bebió de inmediato. Su mirada se posó en Tomás, que seguía durmiendo. Parecía más tranquilo, pero su piel estaba pálida y el sudor le perlaba la frente. ¿Y él? ¿Estará bien? La anciana se inclinó sobre el niño, acariciando su cabello con una ternura inesperada. Lo estará, siempre y cuando hagamos lo que es necesario. El tono de sus palabras hizo que Valeria se tensara. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es necesario? Doña Eulalia suspiró y se sentó frente a la chimenea. Su rostro, iluminado por la luz del fuego, parecía más viejo, más sabio, como si estuviera cargado de historias que Valeria nunca podría comprender. Hay un lugar en este bosque, un sitio donde las barreras entre nuestro mundo y el otro son delgadas. Ese lugar está cerca de aquí. Tu hermano, de alguna manera, ha atraído su atención.
Ellos lo han visto. Valeria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quiénes son ellos?, insistió. La anciana no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y tomó un viejo libro de una estantería polvorienta. Sus páginas amarillentas crujieron al abrirse, y Valeria pudo ver dibujos y símbolos extraños, figuras humanoides con ojos alargados y brillantes que parecían observarla desde el papel. Ellos son los vigilantes del bosque. Antiguos como el tiempo mismo, olvidados por los hombres, pero siempre presentes. No son malvados, pero tampoco son buenos. Su existencia no sigue nuestras reglas. Lo único que desean es equilibrio, y cuando algo lo altera, intervienen. Valeria tragó saliva, tratando de procesar lo que escuchaba. Todo aquello parecía sacado de una historia fantástica, pero la intensidad en los ojos de la anciana y la extraña atmósfera de la noche la hacían dudar de su propia incredulidad. ¿Y qué tiene que ver mi hermano con eso?, preguntó, con una mezcla de miedo y frustración. Doña Eulalia cerró el libro y la miró con gravedad. Cuando tu hermano enfermó, su mente quedó expuesta. El miedo y la fiebre lo convirtieron en un faro. Los vigilantes lo notaron, y ahora lo están observando. La idea de que algo invisible estuviera siguiendo a su hermano hizo que Valeria se levantara de golpe. Esto es una locura. Necesito llevarlo al pueblo, a un médico de verdad. No puedo quedarme aquí escuchando cuentos. La anciana no se inmutó ante su arrebato. En cambio, señaló hacia la ventana. Puedes intentarlo, pero no llegarás lejos. El bosque no los dejará salir, no hasta que termines lo que has comenzado. Valeria miró hacia afuera y, por primera vez, notó algo extraño. La neblina que había visto antes ahora parecía más espesa, casi sólida, envolviendo la cabaña como un muro impenetrable. ¿Qué es eso?, murmuró, con el corazón acelerado. Es su advertencia. No les gusta que los desafíen. Valeria sintió que el miedo la paralizaba. No entendía lo que estaba pasando, pero algo en el tono de la anciana, en la opresión del aire, le decía que aquello era real. ¿Entonces qué hago?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. Doña Eulalia la miró con compasión. Debemos ir al corazón del bosque, al lugar donde todo comenzó. Allí podremos pedir que lo liberen. ¿Pedir? ¿Y si dicen que no? La desesperación se reflejaba en los ojos de Valeria. La anciana suspiró. Ellos no son crueles, pero debes demostrarles que mereces su misericordia. Esto no será fácil, niña, pero debes tener fe. Valeria miró a su hermano, que seguía dormido. Su mente estaba inundada de preguntas, pero una cosa era clara, haría lo que fuera por salvarlo. Aunque significara enfrentarse a aquello que la esperaba en el bosque. Doña Eulalia se levantó, tomó una linterna y varios frascos de la mesa, y los guardó en un bolso de cuero. Prepárate. La noche apenas comienza. Con el corazón en un puño, Valeria asintió. Tomó a Tomás en brazos una vez más y siguió a la anciana hacia la puerta. Afuera, el viento había cesado, pero el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. La niebla parecía abrirse a regañadientes mientras ellas avanzaban, como si el bosque las estuviera evaluando. Y entonces, cuando se adentraron más en la oscuridad, Valeria sintió que algo las observaba. No era una presencia física, pero estaba allí, acechante, esperando. Una sensación de inevitabilidad la invadió, como si ya no tuviera control sobre su destino. No había vuelta atrás. El bosque se alzaba como un muro viviente a su alrededor. Los árboles, altos y antiguos, parecían inclinarse hacia ellas, sus ramas alargadas proyectando sombras retorcidas bajo la pálida luz de la linterna de Doña Eulalia. El aire estaba pesado, cargado de humedad y un extraño aroma terroso que a Valeria le resultaba sofocante. Con Tomás en brazos, sintió cada paso como una lucha contra el miedo que se arremolinaba en su pecho. Aunque estaba débil, el niño murmuraba palabras incoherentes que la hacían temblar. No los mires, dijo en un momento, con los ojos cerrados y la voz cargada de un tono extraño, casi ajeno. Valeria miró a la anciana con desesperación. ¿Qué significa eso?,
¿Qué quiere decir? Doña Eulalia no se detuvo. Sus pasos eran seguros y su mirada parecía buscar algo en la espesura. Escúchalo, niña. A veces, quienes están más cerca del otro lado saben más que nosotros. La respuesta no alivió en absoluto a Valeria. El peso de Tomás parecía incrementarse y sus brazos comenzaban a doler, pero no estaba dispuesta a dejarlo. No ahora. Caminaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Solo el crujir de las hojas secas bajo sus pies rompía el tenso mutismo. La linterna proyectaba un débil círculo de luz, y fuera de él, todo parecía vibrar con una vida propia. A veces, Valeria tenía la impresión de que algo se movía en la periferia de su visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. Finalmente, doña Eulalia se detuvo. Estaban frente a un árbol gigantesco y retorcido, cuyas raíces sobresalían del suelo como garras. En su tronco, había símbolos tallados, antiguos y desgastados, que Valeria no podía entender. Parecían runas o marcas rituales. El aire aquí era diferente, más frío, más denso. «Estamos cerca», dijo la anciana, encendiendo un pequeño fuego en un recipiente metálico que había sacado de su bolso. «Este es el límite. Más allá, las reglas no son las mismas». Valeria tragó saliva, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella. ¿Qué reglas? ¿Qué nos espera? Doña Eulalia no respondió de inmediato. En cambio, tomó un puñado de polvo de un frasco y lo arrojó al fuego. Una llama verde y brillante se alzó, iluminando el entorno con un resplandor antinatural. Allí no somos más que visitantes. No podemos imponer nuestras leyes ni exigir respuestas. Solo podemos pedir, y debemos estar dispuestas a aceptar lo que decidan. ¿Y si deciden no ayudarnos?, preguntó Valeria, con un hilo de voz. La anciana la miró con seriedad. Entonces tendrás que enfrentarte a ellos. Antes de que Valeria pudiera preguntar qué significaba eso, un sonido extraño rompió el silencio del bosque. Era como un susurro, pero provenía de todas partes a la vez. Palabras incomprensibles, arrastradas por el viento, que parecían resonar dentro de su mente. Tomás se removió en sus brazos. Su rostro, hasta entonces tranquilo, se torció en una mueca de miedo. Sus ojos se abrieron de golpe, y Valeria vio que estaban llenos de lágrimas. «Ellos están aquí», murmuró el niño, apretando los brazos alrededor de su hermana. La linterna parpadeó, y la llama verde del fuego comenzó a oscilar violentamente. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Alrededor de ellas, la niebla se movía de una forma que no podía ser natural, como si tuviera voluntad propia. Las sombras entre los árboles parecían crecer, acercándose, rodeándolas. «No tengas miedo», dijo doña Eulalia, aunque su propia voz temblaba ligeramente. «Muestra respeto, pero no debilidad». De repente, un sonido más fuerte rasgó el aire, un crujido profundo, como si los árboles estuvieran quebrándose desde sus raíces. Valeria se giró instintivamente hacia el origen del ruido y lo vio. Una figura emergió de la niebla. No era humano, pero tampoco podía describirse como un animal. Era alto, delgado, con extremidades alargadas que se movían con una fluidez inquietante. Su rostro era una máscara sin rasgos definidos, pero en el centro, donde deberían estar los ojos, había dos luces brillantes, intensas, que parecían perforar la oscuridad. Valeria quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Sus piernas amenazaban con ceder, y su mente gritaba que corriera, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo. La criatura no estaba sola. Detrás de ella, otras figuras similares se materializaban, emergiendo de la niebla como si fueran parte de ella. Se movían en silencio, rodeándolas lentamente. Sus pasos no hacían ruido, y aunque no hablaban, Valeria sintió que estaban comunicándose de alguna manera. Doña Eulalia levantó ambas manos, sosteniendo el fuego verde frente a ella. «Venimos en paz», dijo en voz alta, con una autoridad que sorprendió a Valeria. El niño no cruzó por voluntad propia. No conoce las reglas. Las criaturas se detuvieron.
La que estaba al frente inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando las palabras de la anciana. Luego, una voz resonó en la mente de Valeria, profunda y alienígena, pero clara. Él nos ha visto. Eso no puede deshacerse. Valeria sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Su cuerpo temblaba, pero encontró el valor para hablar. Por favor, no es su culpa. Solo es un niño. No sabe lo que hizo. La figura giró su cabeza sin rostro hacia ella, y Valeria sintió que la luz de sus ojos la atravesaba como un bisturí. Era como si estuviera leyendo cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus miedos. Finalmente, la voz volvió a resonar. El niño ha sido marcado. Su destino ahora está ligado al nuestro. No. Gritó Valeria, su voz quebrándose. Tiene que haber otra manera. Doña Eulalia la tomó del brazo, apretándolo con fuerza. Calma, niña. No los provoques. Pero Valeria no podía detenerse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su pecho ardía con una mezcla de miedo y desesperación. Hagan lo que quieran conmigo, pero déjenlo a él. No merece esto. Por un momento, las criaturas no se movieron. Luego, la figura principal dio un paso hacia adelante. Su presencia era abrumadora, como si el aire mismo se comprimiera a su alrededor. ¿Estás dispuesta a tomar su lugar?, preguntó la voz, con un tono que parecía retumbar dentro de su cabeza. Valeria sintió que el mundo se detenía. Sus labios temblaron, pero finalmente asintió. Sí. Si eso significa que él estará a salvo, lo haré. La criatura inclinó la cabeza una vez más, y el bosque pareció contener el aliento. El bosque entero pareció detenerse, como si los árboles, las sombras y hasta el viento estuvieran atentos a la decisión de Valeria. La figura principal, con su rostro sin rasgos, permaneció inmóvil, pero los destellos de luz en sus ojos parecían intensificarse, evaluándola con un peso que era casi insoportable. Si aceptas, dijo la voz en su mente, serás marcada como una de las nuestras. Él quedará libre, pero tú no volverás a ser la misma. Valeria apretó a Tomás contra su pecho. Su pequeño cuerpo seguía temblando, pero la fiebre parecía haber cedido. Su mirada se cruzó con la de doña Eulalia, que negó ligeramente con la cabeza, su expresión llena de preocupación. Niña, no sabes lo que estás haciendo. Una vez que aceptes, no habrá marcha atrás. Hay otras formas, comenzó a decir la anciana, pero Valeria la interrumpió. No hay tiempo para otras formas. Mi hermano necesita vivir. Yo haré lo que sea necesario. Las palabras le salieron entre sollozos, pero fueron firmes. Tomás era lo único que le quedaba en el mundo, y no podía permitir que su destino quedara atado a aquellas criaturas. La figura inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera aprobando su determinación. Entonces será así. Entrégalo. Valeria sintió que sus piernas flaqueaban. Sus brazos, instintivamente, se aferraron a Tomás. ¿Qué le harán?, preguntó, incapaz de ocultar su terror. La voz resonó nuevamente. Él no será tocado. Será liberado del vínculo, pero para ello, tú debes cruzar. El bosque te reclamará. ¿Cruzar? ¿Cruzar qué?, preguntó, confusa. Pero la criatura no respondió. En cambio, alzó una de sus largas extremidades y señaló hacia el suelo frente a ellas. Una grieta oscura comenzó a abrirse, surgiendo de la nada. No era una fisura común, parecía un portal, un abismo profundo donde la luz era devorada por completo. De su interior emanaba un frío intenso, casi irreal, y un sonido que era menos un ruido y más una vibración que hacía eco en los huesos. Esa es la puerta, dijo doña Eulalia, con un susurro cargado de pavor. Lo que hay al otro lado, no es para los vivos. Valeria tragó saliva, el miedo inundando cada fibra de su ser. Pero cuando miró a Tomás, su resolución se fortaleció. Con cuidado, lo depositó en el suelo. Sus ojos se encontraron, y el niño susurró con un hilo de voz. No lo hagas, Valeria, por favor.
Ella sonrió débilmente, acariciando su rostro. Todo estará bien, Tommy. Te lo prometo. Doña Eulalia intentó intervenir una vez más. Espera. Escucha, niña. Si cruzas, puedes perderte. Ellos no prometen devolverte intacta. Podrías no regresar nunca. Valeria se volvió hacia ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Prefiero eso antes que perder a mi hermano. La anciana bajó la cabeza, resignada, y Valeria dio un paso hacia la grieta. El aire que emanaba era pesado y gélido, y su mera proximidad hacía que su cuerpo temblara. Pero antes de entrar, la figura principal levantó una mano, deteniéndola. Hay algo que debes saber antes de cruzar. ¿Qué cosa?, preguntó, con la voz quebrada. La criatura inclinó su cabeza, y su luz se intensificó. Lo que enfrentes allá dependerá de ti. El bosque no es solo lo que ves, es un espejo. Reflejará tus miedos, tus secretos y tus verdades ocultas. Si no eres capaz de enfrentarlos, nunca regresarás. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza desbocada. Pero no había alternativa. Su destino ya estaba sellado. Estoy lista, dijo, aunque no estaba segura de que eso fuera cierto. La criatura retrocedió, y Valeria cerró los ojos antes de dar el primer paso hacia el abismo. El aire cambió de golpe. Era más pesado, y el silencio era total, absoluto. Cuando abrió los ojos, Valeria no estaba en el bosque. O, al menos, no en el bosque que conocía. Los árboles seguían allí, pero eran más altos, sus troncos negros como la noche. El suelo bajo sus pies era extraño, casi como una superficie líquida, pero sólida al mismo tiempo. La niebla que la rodeaba parecía viva, moviéndose en remolinos y formando figuras que se desvanecían antes de definirse por completo. Cada paso que daba resonaba como si estuviera caminando en un lugar hueco. «Hola», llamó, pero su voz parecía ser absorbida por el entorno. De repente, una risa suave y familiar resonó detrás de ella. Giró rápidamente, y su corazón se detuvo por un instante. Frente a ella estaba su madre, o al menos una figura que se parecía a ella. Su rostro era exactamente como lo recordaba, pero sus ojos eran oscuros, sin vida. «¿Por qué me dejaste?», dijo la figura, con una voz que mezclaba reproche y tristeza. Valeria retrocedió un paso, negando con la cabeza. Tú te fuiste. Yo no pude hacer nada». La figura de su madre se desvaneció, y el suelo bajo sus pies tembló. Una nueva sombra apareció, esta vez la de su padre. Su mirada era dura, acusadora. «Eres débil. Siempre lo has sido. No puedes proteger ni a tu hermano». «Eso no es cierto», gritó Valeria, con las lágrimas brotando de sus ojos. «Estoy aquí. Estoy haciendo esto por él». La figura de su padre desapareció también, y el silencio volvió. Pero dentro de ella, una pequeña voz comenzó a susurrarle dudas. «¿Y si fallas? ¿Y si no puedes salvarlo?». Valeria apretó los puños. La verdad era que tenía miedo, pero sabía que no podía rendirse. Respiró profundamente, tratando de calmarse, y gritó al vacío. «No importa lo que me muestren. No importa lo que tenga que enfrentar. No me rendiré». El bosque pareció responder a su determinación. Las sombras comenzaron a retroceder, y un sendero de luz apareció ante ella. Valeria lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaba más cerca de salvar a Tomás. Finalmente, llegó a un claro donde la figura principal la esperaba. Su luz brillaba más fuerte que nunca. «Has enfrentado tus miedos. Has demostrado valentía. Tu sacrificio será aceptado». La criatura levantó una mano, y el bosque comenzó a disolverse a su alrededor. Valeria sintió que caía, como si estuviera siendo arrastrada por una corriente invisible. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el bosque. Tomás estaba en el suelo, despierto, con una expresión de alivio en su rostro. La niebla había desaparecido, y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. «Valeria»,
susurró él, con lágrimas en los ojos. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo una calidez que la llenó de esperanza. Doña Eulalia estaba de pie a unos metros, observándolos con una leve sonrisa. Lo lograste, niña. Los convenciste. Valeria, exhausta pero aliviada, cerró los ojos, agradeciendo en silencio. Había enfrentado lo imposible y regresado. Pero en el fondo de su mente, sabía que el bosque la había cambiado. Algo de ella se había quedado al otro lado. El aire del bosque parecía más ligero, y los primeros rayos de sol anunciaban el fin de la noche. Valeria, aún sosteniendo a Tomás en sus brazos, sentía que el mundo había cambiado, aunque no pudiera precisar cómo. ¿Qué pasó?, preguntó Tomás con un hilo de voz, sus grandes ojos mirándola llenos de confusión. Valeria acarició su cabello, tratando de calmarlo. Todo está bien, Tommy. Todo ha terminado. Sin embargo, mientras sus palabras eran reconfortantes, el peso en su pecho le decía que algo no estaba del todo bien. Sus brazos temblaban, y una extraña sensación se extendía desde lo más profundo de su ser, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado y reemplazado por algo desconocido. Doña Eulalia se acercó con paso lento, con su mirada grave. Lo que hiciste esta noche fue valiente, niña, pero no puedes ignorar lo que esto significa. Valeria levantó la vista hacia ella, su cuerpo agotado pero lleno de determinación. Lo hice por Tomás. Cualquier precio vale si él está a salvo. La anciana suspiró, como si el peso de las palabras de Valeria la entristeciera. Ese es el amor puro de una hermana, y por eso los vigilantes te permitieron regresar. Pero el bosque no deja ir a nadie sin un precio. Valeria frunció el ceño, su respiración acelerándose. ¿Qué quieres decir? Doña Eulalia extendió una mano hacia Valeria y señaló su brazo derecho. Al mirar hacia abajo, Valeria notó por primera vez algo que antes no estaba allí, una marca. Era un símbolo oscuro, como un tatuaje que parecía vivo, ondulando suavemente bajo su piel. Eso es su marca, explicó la anciana. Un recordatorio de que ahora formas parte del bosque. Ellos no te reclamarán por completo, pero tu vida ya no te pertenece del todo. Siempre estarán observándote. Valeria sintió una mezcla de pánico y resignación. Quiso preguntar más, pero en ese momento, Tomás se removió en sus brazos. Tengo hambre, murmuró, con una pequeña sonrisa que parecía iluminar el momento. El simple sonido de su voz, tan lleno de vida, hizo que Valeria olvidara sus propios miedos por un instante. Se levantó con esfuerzo, manteniendo a Tomás cerca. Primero lo llevo al pueblo, dijo, con la voz firme. Luego, ya veremos. Doña Eulalia asintió, pero sus ojos no ocultaban la preocupación. El bosque te permitirá irte por ahora, pero recuerda, no puedes escapar de lo que llevas dentro. Valeria y Tomás caminaron por el bosque, esta vez con el amanecer marcando el camino. La niebla había desaparecido, y los sonidos de la naturaleza parecían haber vuelto a la normalidad. Los pájaros trinaban, y las hojas crujían bajo sus pies. Era como si todo lo que había ocurrido durante la noche fuera un sueño lejano, pero la marca en su brazo le decía lo contrario. Cuando finalmente llegaron al pueblo, las calles estaban tranquilas, y los primeros rayos del sol bañaban las casas de adobe y tejas. Valeria se dirigió directamente a la pequeña clínica local, donde el médico de guardia examinó a Tomás. Está bien, dijo el médico, con una sonrisa cálida. Solo necesita descansar y alimentarse bien. Lo peor ya pasó. Valeria sintió que sus piernas casi cedían al escuchar esas palabras. Todo su esfuerzo, su sacrificio, había valido la pena. Tomás estaba a salvo. Pasaron los días, y la vida pareció retomar cierta normalidad. Tomás recuperó sus fuerzas rápidamente, volviendo a ser el niño alegre y curioso que siempre había sido. Pero para Valeria, las cosas eran diferentes. La marca en su brazo no desaparecía, y aunque nadie más parecía notarla, ella podía sentir su peso. Una noche, mientras Valeria intentaba dormir, un sonido la despertó. Era un susurro, apenas perceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo con fuerza.
Valeria, la voz era suave, pero inconfundible. No era humana. Se levantó de la cama y encendió la lámpara, mirando alrededor de la pequeña habitación. Todo estaba en su lugar, pero el susurro persistía. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, con el miedo creciendo en su pecho. Nosotros, respondió la voz, alargándose en un eco que parecía vibrar en su mente. Somos parte de ti ahora. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las palabras de doña Eulalia: siempre estarán observándote. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, apretando los puños. Hubo un silencio momentáneo, y luego la voz respondió, suave pero firme. Equilibrio. No dijo nada más, pero Valeria supo que aquello no sería la última vez que los escucharía. Con el tiempo, Valeria aprendió a vivir con la marca y lo que representaba. Los susurros eran raros, pero siempre llegaban en los momentos menos esperados, como recordatorios de que el bosque nunca la dejaría ir del todo. Sin embargo, también descubrió algo extraño. A veces, podía sentir cosas antes de que ocurrieran, un cambio en el clima, un peligro cercano, incluso las emociones de quienes la rodeaban. Era como si el bosque le hubiera dado un regalo, aunque dudaba en llamarlo así. Doña Eulalia la visitaba ocasionalmente, siempre con palabras de advertencia y consejos sobre cómo mantener el equilibrio con las fuerzas que la rodeaban. Tienes un vínculo con ellos ahora, le dijo una vez. Usa esa conexión con sabiduría, y no intentes desafiarlos. Podrían perdonarte una vez, pero no lo harán 2 veces. Valeria asintió, pero en su corazón sabía que la lucha no había terminado. El bosque le había dado una nueva vida, pero también un propósito que aún no entendía por completo. Y así, mientras cuidaba de Tomás y reconstruía sus días, Valeria vivía con la certeza de que era algo más que una simple joven. Era una guardiana del equilibrio, una pieza en el vasto y misterioso juego del bosque. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento susurraba entre los árboles y las sombras danzaban bajo la luz de la luna, se preguntaba cuánto tiempo tendría antes de que el bosque la llamara nuevamente. Porque sabía, en lo más profundo de su ser, que esa llamada algún día llegaría. Y esta vez, no habría elección.